Entonces, vamos a partir la grabación. Entonces, primero que nada, agradecer a quienes se están incorporando, ¿cierto?, a este conversatorio sobre estos estudios de impacto vial, ¿cierto? Esto INIP. Y contarles por mientras, aprovechando que estamos con unos minutos adicionales por mientras que se conectan más personas, compartirles aquí, entonces vamos a compartir un poquito la pantalla. Recuerden, este es la charla de hoy. Hoy día vamos a hablar de estos estudios de impacto de movilidad, de mitigación, ¿cierto? De situación actual, vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, quienes no me conocen, por mientras, y aprovecho de presentar, mi nombre es Sebastián Seriani, yo estoy acá desde la Escuela de Ingeniería, Construcción y Transporte de la PUCB, acá en Valparaíso, y nos ha interesado mucho esta posibilidad de invitarles a cada uno de ustedes a poder participar de estos conversatorios, especialmente en temas como este, de estudios de impacto vial, ¿cierto? En el sentido más amplio, combinando la idea de la movilidad, ¿cierto? Con las lógicas propiamente que implica eso. Así que también en ese sentido estamos potenciando esta interacción con ustedes. Tenemos hoy día un invitado especial. Tenemos acá el invitado Francisco Ceballos, ingeniero de transporte, ex alumno de la escuela también, que nos acompaña en, en, en esta oportunidad. Eh, Así que, y como les digo, esto está en el marco también de la cantidad de cursos que ofrecemos y de las posibilidades que tenemos también de ir complementando la práctica con la academia y el acercamiento, la vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, también queríamos aprovechar esta oportunidad. Ahí les pido, no sé si hay alguien que está con el micrófono encendido, que se escucha un poquito un ruido externo. Ahí les pedimos eso, ahí que nos ayuden un poquito con silenciarse si es que hay un poquito de ruido exterior. Entonces, y contarles que, bueno, esta idea de estos conversatorios nacen por estos nuevos instrumentos que son estos IMI, ¿cierto? Y también nosotros queremos contarles que desde la academia eh, sentimos que tenemos un rol preponderante en el sentido de poder complementar con herramientas, con conocimiento, con la mirada más teórica incluso, con metodología, que complementen la práctica. Por eso que les decía que aquí está Francisco acompañándonos de esta charla, donde vamos a revisar qué es lo que es un IMI, qué son estos instrumentos, por qué los necesitamos, qué implica un poco todo esto. Vamos a revisar también cómo categorizar un proyecto, un poquito una revisión de esa línea. Vamos a ver quién tiene que hacer un IMIP hoy día. Hoy día hay harta confusión en quién es el titular del proyecto, quién es el consultor, quién es el proyectista, por qué necesitamos estos IMIP, en qué contexto aparecen estos IMIP, estos estudios que son necesarios hoy día y que reemplazan los antiguos EISTU, ¿cierto? Estos estudios de impacto a los sistemas de transporte urbano y reemplazan los IBB, ¿cierto? Estos que eran estos estudios más básicos. Y hoy día esta normativa que si bien nace desde el Ministerio de Transporte, con el decreto Supremo 30, también vincula muchas instituciones. Está siempre incorporado la mirada de la accesibilidad universal, el diseño ciclo inclusivo y otras miradas que dependen de otros ministerios, como por ejemplo la mirada del Serviu, por ejemplo, ¿cierto? De otras unidades dentro incluso del Ministerio de Transporte como la UOCT, ¿cierto? Incluso otras entidades que están incorporándose en estos estudios como de TPR, de TPM, bueno, ahí ustedes van en la práctica, obviamente conociendo mucho más de esto, y a través de este curso que les digo, o sea, esta charla, se abre también la posibilidad de un curso, y eso también les queríamos comentar. Nosotros estamos también ofreciendo, para quienes también se entusiasmen con esto, por eso les dejo abierta la posibilidad después de este conversatorio, quien quiera más información, conversar un poco más, saber un poquito más, nosotros estamos ofreciendo un curso netamente de INIP, especialmente para personas que no vienen de la ingeniería de transporte. Por eso me parece muy relevante, porque
puede de alguna manera generar un espacio de encuentro, en ese sentido, de ponerse a actualizar conocimientos que no necesariamente vienen de la disciplina de cada uno. Entonces, solamente para mencionar eso, miren, yo me incorporo acá a, por ejemplo, alguna página aquí del ICT. El ICT es esta escuela, ¿cierto?, de Ingeniería, Construcción y Transporte. Vengo aquí a formación continua, perdón, aquí pongo formación continua, y acá ustedes pueden conocer los cursos, los diplomados que estamos haciendo. Vamos a hacer un curso específico que es netamente de informes de mitigación de impacto vial, que es netamente IMIP, para que ustedes aprendan a hacer un IMIP desde el inicio hasta el final. Así que tenemos información sobre eso por si alguien se entusiasma dentro de esta charla. Y también tenemos un diplomado de movilidad y territorio, que también lo vamos a ejecutar este semestre. También si se entusiasman, también hay un espacio ahí para que ustedes también, incluso si ven a alguien que se entusiasmen aparte de ustedes, alguien que quiera complementar lo que vamos a hablar hoy día en este conversatorio, también bienvenido o bienvenida que quieran participar. Así que eso estaba mencionando un poquito para quienes se incorporaron recién, estaba incorporando algunos conceptos iniciales antes del conversatorio, poniendo el contexto un poquito de por qué hacemos este conversatorio. Bueno, decía yo que era por estos programas que también estamos ofreciendo, un curso específico de IMIP, y también estamos ofreciendo este diplomado. Y por sobre todo también, para que ustedes también lo sepan y estén al tanto, tenemos este magíster de Ingeniería de Transporte con un nuevo foco en sustentabilidad. También le invito ahí a que se interesen por esos programas que también son bastante interesantes porque buscan una nueva forma de hacer transporte, pensando obviamente en los desafíos como la movilidad, ¿ya? Así que eso, contarles por un momento ahí como introducción, ahí como les decía, era introducción a este conversatorio que hoy día nos pone aquí Francisco, que nos quiere conversar sobre este conversatorio, sobre la importancia y los desafíos de IMIP, y también ponerle el realce de la dificultad que hay en zonas urbanas y rurales. Muchas veces, ¿cierto?, tenemos esta dificultad cuando tenemos que hacer proyectos, especialmente en zonas claro, que son fuera de la zona urbana, y ahí tenemos también súper altas dificultades también para implementar. Así que eso contarles por mi parte. No sé si ahí Francisco nos acompaña, Francisco Ceballos, que está ahí con nosotros. Entonces, para ir comenzando con este conversatorio, ahí, ¿cómo estás, Francisco? Hola, Sebastián, buenas tardes a todos y todas. Buenas Bueno, tardes. bueno, como decía, tal como decía Sebastián, este conversatorio es para que podamos, luego de hacer una introducción a lo que son los IMIP, de manera general, pasar a un conversatorio y opinar cada uno más o menos de su punto de vista, las dudas o sugerencias de la normativa, todo lo que se pueda reflexionar acerca de los IMIP en general. Ya, bueno, me presentó Sebastián, yo, como él decía, soy exalumno de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la Católica de Valparaíso. También soy exalumno del diplomado que se realizó el año pasado de movilidad. Y bueno, y aparte de eso, trabajo hoy en día en una consultora que se llama Sintra Ingeniería, que es la consultora que estoy trabajando hoy en día. Ya, no sé, Sebastián, si quieres, comienzo con la presentación. Ya. Me parece una muy buena idea, Francisco. Dale nomás y vamos comentando, como tú dices. La idea un poco es cuidarnos el tiempo, yo sé, de todos los que estamos acá, pero a partir de la presentación que nos haga Francisco, sería súper interesante de mi perspectiva de repente proponerle a ustedes que generemos un espacio de discusión, de conversa, de generar este interés por conocer más sobre los IMI y cómo podemos ir ayudándoles también. O sea, el espacio también de la academia es a la reflexión, y a partir de lo que también Francisco nos vaya comentando puede ser una buena oportunidad para ir incluso resolviendo algunas dudas que tal vez incluso ustedes tengan. Así que adelante, Francisco, yo te voy comentando por acá si hay alguna pregunta en el chat o algo así, y dejamos reflexión después de tu presentación para el final de la presentación. Ya, ahí se ve bien. Ahí se ve súper bien, se ve en pantalla completa. Ya.
Ya, bueno. Ya. Vamos a partir con este conversatorio. Como les comentaba, la idea es hacer una introducción sobre el OIMIP y después, bueno, podemos conversar todo al respecto. Ahora, si alguien tiene dudas, no hay problema en conversarla y para eso estamos. La idea es ir aclarando dudas, conversar al respecto. ¿No? La verdad es que esa es la idea, poder conversar y dar nuestras opiniones al respecto, ¿ya? Desde el punto de vista de cada uno. Ya. Bueno, el contenido de este conversatorio, ya, bueno, el contenido general tiene que ver más que nada con lo que tiene que ver con lo IBIP. Y en este caso, bueno, vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre las obligaciones de lo IBIP, vamos a hablar sobre lo que es la plataforma SEIM, ya que es la plataforma que regula el ingreso de lo IBIP y la revisión de los consultores, o sea, de los consultores y de los órganos públicos. Vamos a hablar de lo que es la categorización de NIMIP, vamos a hablar de lo que es el área de influencia, vamos a hacer un ejemplo del área de influencia, luego al final vamos a hablar cuánto se demora en evaluar un NIMIP los organismos públicos, y después vamos, bueno, a hacer una conclusión y reflexión, que es la idea. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, obviamente, es ¿de dónde sale el NIMIP? ¿Ya? Los IMIPs nacen de lo que fue llamado la ley de aportes, que es la ley 20.958, ya que está la ley de aporte al espacio público, la cual generó tres cambios. ¿Ya? El primer cambio que generó fueron los cambios legales, ¿ya? Y en estos cambios legales se modificaron tres leyes, la ley 18.696, que crea un registro de consultores, ya que se le llama REC-IMIP, y en este registro se encuentran registrados los consultores de todo Chile, por región. Ya cada consultor se encuentra registrado en una región diferente. Bueno, para ingresar a este registro de consultores, ustedes tienen que certificar experiencia mínima de 2 años y además de eso tienen que tener, bueno, el título de ingeniero de transporte o algún equivalente. Y también pueden usar o sea, pueden tener ¿cómo se llama? Un postítulo de transporte y también les serviría para que ustedes se puedan registrar en este registro, que es el REQUIMIP, que es donde se registran los consultores. ¿Ya? Después la ley 18.695 que establece planes comunales de inversión, y la ley 19.175 que establece planes intercomunales de inversión. En realidad, planes comunales e intercomunales, como la palabra lo dice, son planes de inversión que se generan en zonas pequeñas como comunas o intercomunales ya para conectar dos comunas. Por eso de ahí viene la palabra intercomunal. ¿Ya? Estos planes tienen que ser generados por las municipalidades para luego de recibir los fondos que reciben de la ley de aporte y pueden generar proyectos, ¿ya? Pero estos proyectos tienen que estar destinados a infraestructura de transporte, no puede ser solamente para eso, lo dice así la normativa, ¿ya? El otro cambio que generó la ley de aportes es un cambio normativo, ¿ya? En el decreto supremo número 14 que modifica la OCU, ¿ya? En lo relativo a lo que es el aporte al espacio público. Y Ahí por último, sí. Permitir. Ahora sí. así es. Bueno, como les comentaba, después el último cambio que se hizo acá fue un reglamento, ya y el reglamento es el decreto supremo número 30, y ese es el reglamento más importante para nosotros porque indica toda la normativa acerca de los IMIP, ya, y en este se puede ver, bueno, aquí también se ve cómo se hace el sistema de movilidad de proyectos de crecimiento urbano, ya este reglamento afecta al sistema de movilidad, ya, entonces, ahora, bueno, en la próxima presentación vamos a concluir algunas cosas más de lo que es el decreto número 30. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios de la ley de aporte al espacio público? Los principios fundamentales son tres. ¿Ya? Primero, universalidad. Universalidad.
todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar y o aportar. ¿Ya? El segundo principio básico de esto es la proporcionalidad, que indica que las mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto. ¿Ya? Es importante destacar que los proyectos no se van a hacer cargo de un déficit histórico, ¿ya? Pero eso, bueno, depende al final, eso queda muy, la ambigüedad de eso, porque déficit histórico depende, eso lo puede entender cada persona como lo quiera entender, entonces ahí es algo ambiguo que quedó, pero es como el fundamento de la ley, es lo que pretende. Y, ¿ya? Y después, por otro, el otro principio fundamental es la predictibilidad. ¿Ya? Y la predictibilidad tiene que ver con que las mitigaciones y aportes se calculan según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados. ¿Ya? Esto quiere decir que, obviamente, si yo voy a generar un centro comercial o un local comercial de 300 metros cuadrados, no me va a exigir lo mismo que para uno de 2000 metros cuadrados. ¿Ya? Depende de cada proyecto lo que le va a exigir la normativa. ¿Ya? Bueno, luego de la introducción más o menos que hicimos, que es algo muy general, vamos a hablar de las obligaciones, ¿ya? La ley 20.958 nos genera, bueno, dos obligaciones. La obligación número uno son las mitigaciones directas, que son las que se deben cumplir por los proyectos cuando se revisan los IMIP, ¿ya? Y esto tiene que ver cuando los proyectos conllevan un crecimiento urbano por densificación. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Bueno, esto se puede encontrar en el capítulo 2 del título 5 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, en los artículos 170 al 174. ¿Ya? Y lo otro vendría siendo los aportes al espacio público. Que esto aporte al espacio público al final es lo que aporta el proyecto y después cada municipio tendría que hacer una cartera de proyectos donde podría generar las mitigaciones y lo que se pueda hacer respecto al proyecto. ¿Ya? Eh, Voy a decir. Ya, bueno, existen dos tipos de crecimiento para esta normativa. Existe el crecimiento urbano por extensión y por densificación. ¿Ya? Por extensión es un proyecto que incorpora nuevos suelos urbanizados. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser un loteo, un condominio que genera nuevas vialidades. En esos casos podría ser un proyecto por extensión. En cambio, un proyecto por densificación incrementa la intensidad de ocupación. Eso quiere decir que un lugar que quizás antes era un sitio eriazo, construye un departamento y claramente va a generar una mayor, va a incrementar la intensidad de ocupación, ¿ya? Porque antes ese suelo no recibía, no tenía ocupación, digamos, y ahora va a tener un uso distinto que va a generar más uso del mismo del proyecto. ¿Ya? Entonces, bueno, esto como que esta imagen que ustedes ven acá, esto es un resumen de lo que es la ley 20.958. Ya yo lo saqué de otra presentación que la encontré buena y en realidad es lo mismo que les dije yo, pero muy resumido. Ya, bueno, habla de los principios de la ley, que lo hablamos, que son universalidad, proporcionalidad, predictibilidad, y habla de los objetivos de la ley. Los objetivos de la ley tiene, por decirlo así, tiene dos patitas, por decirlo así. Tiene una que es las mitigaciones directas y la otra es que son aporte al espacio público. Las mitigaciones directas es lo que hoy día vamos a hablar, porque de ahí salen los informes de mitigación vial, que antiguamente eran los estudios de impacto asociados al sistema de transporte urbano, los EISTU, o los informes viales básicos. Eso era lo que se hacía antiguamente, ahora se llaman informes de mitigación vial, ¿ya? Y estos informes de mitigación vial lo que buscan ejecutar son medidas de mitigación en el área de influencia determinada por el proyecto. ¿Ya? Las medidas de mitigación pueden ser demarcaciones verticales, horizontales, mejoramiento de calzada, mejoramiento de vereda. La idea es mejorar de la mejor forma la movilidad del área de influencia. ¿Ya?
Y la movilidad, como todo, como la mayoría quizás de los que están acá saben, se enfoca primero en los peatones, se enfoca en los ciclos, se enfoca en el transporte público y por último se debería enfocar en el transporte privado. ¿Ya? Pero por eso se le llama, esa es la diferencia que hace con la movilidad. ¿Ya? Y por otro lado está el aporte al espacio público, que es lo que comentábamos, que ahí se hace un cálculo de lo que tiene que aportar cada uno de los proyectos y después con eso que aporta el proyecto se tienen que generar proyectos de infraestructura. ¿Ya? Y cada comuna debería tener su propio proyecto de infraestructura. Ahora, ahora bien, las comunas pequeñas, yo aquí a mí me toca, yo soy de la región del Maule, y aquí en la región del Maule en realidad no conozco ninguna comuna que tenga su proyecto de infraestructura hecho. ¿Ya? Es algo nuevo. Quizás si hablamos de Santiago y vamos a preguntar a las principales municipalidades o allá en Valparaíso, seguramente tienen este plan, pero el resto de municipalidades es bastante difícil que lo tengan, siendo que no existen profesionales, sobre todo en transporte. En las municipalidades no existen muchos profesionales. En las municipalidades pequeñas me refiero. ¿Ya? Y la verdad es que la mayoría de las municipalidades son pequeñas, la, la gran mayoría. Bueno, ahora vamos a hablar ya directamente de lo que es la plataforma SEIM. ¿Ya? La plataforma SEIM es la plataforma donde ustedes ingresan los proyectos de los informes de mitigación de impacto vial. ¿Ya? Es la plataforma donde ustedes ingresan el proyecto, donde la empresa que construye o el arquitecto hace la categorización del proyecto y es donde el revisor, que en este caso vendría siendo la municipalidad y los diferentes entes de los servicios públicos, que puede ser Serviu, la Serenia de Transporte, la UOCT, como decía Sebastián hace un rato, en algunos casos el Ministerio de Obras Públicas, a todos ellos les llega el informe mediante esta plataforma, ¿ya? La plataforma SEIM, que significa el Sistema de Evaluación de Impacto en la Movilidad, ¿ya? Como lo conversamos hace un tiempo, o sea, al principio de este conversatorio, esta plataforma considera un registro de consultores, ya que se llama REC-IMIP. En ese registro de consultores se puede inscribir todo consultor que quiera hacer un estudio desde intermedio mayor, porque en realidad para los estudios básicos no es necesario estar registrado, lo puede hacer cualquier persona. ¿Ya? Bueno, mediante la plataforma, como les indicaba, se puede hacer todo lo que tiene que ver con el IMIP. Consultas, se ingresan los planos, se revisan, se hacen los pronunciamientos, todo lo que tiene que ver con el proceso completo del informe de mitigación de impacto vial se hace desde esta plataforma. ¿Ya? Ahora, lo más importante es que, dependiendo del impacto que genere el proyecto sobre la movilidad local, es lo que la plataforma SEIM te va a arrojar. Y aquí existen tres tipos de proyectos, de informe de mitigación. Ya se clasifican en básico, intermedio y mayor. ¿Ya? Bueno, lo más importante cuando ustedes quieren ingresar a un proyecto, lo primero que ustedes tienen que saber es el destino del proyecto. ¿Ya? Muy importante. ¿Por qué? Porque con el destino del proyecto, ustedes pueden saber, la categorización te va a preguntar cuál es el destino del proyecto, cuántos son los metros cuadrados construidos, en el caso de colegio te va a preguntar la cantidad de alumnos, y eso ustedes lo tienen que tener claro antes de hacer la categorización. Por lo tanto, estas variables a considerar es como lo primero que ustedes tienen que saber antes de comenzar a ingresar estos datos a la plataforma SEM. ¿Ya? Yo igual voy a ingresar en un rato para que hagamos un ejemplo de cómo se categoriza. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ya, si yo tengo un proyecto de tipo, ¿cómo se llama?, de educación, mínimo tengo que saber qué tipo de proyecto es. Si es un establecimiento, si es un colegio de enseñanza media, eh, hay que saber el tipo y después con el tipo de proyecto tengo que saber la cantidad de alumnos cuando son de educación. Cuando son departamentos tengo que saber los metros construidos más la cantidad de departamentos.
Cuando son viviendas, tengo que saber, cuando son condominios me refiero, tiene que ser la cantidad de metros cuadrados construidos y tengo que tener claro la cantidad de viviendas que se van a hacer. Eh, ya. Bueno, cuando es local comercial, centro comercial o está destinado ¿cómo se llama? Al comercio, las escalas de proyecto que existen son equipamiento mayor, equipamiento mediano, equipamiento menor y equipamiento básico. Ya esas escalas de equipamiento aparecen en la OBUC, así que más que nada eso, la empresa de arquitectura o la empresa de construcción, bueno, ellos son los que siempre manejan esos datos de las escalas, porque nosotros más que nada se usa como un dato, pero no afecta mucho los viajes. Bueno, si cambio de equipamiento mayor a menor, por ejemplo, obvio me va a cambiar la cantidad de viajes, pero la categorización, la categoría va a ser la misma. Eh, bueno, luego de yo tener toda esta información, el sistema lo que me va a indicar a mí son los viajes inducidos. ¿Ya? Y los viajes inducidos que genera este proyecto de entrada y salida. Y con esos viajes inducidos me va a decir cuáles son los flujos de peatones, ciclos, del transporte privado, del transporte público, me va a indicar todos esos parámetros. ¿Ya? Luego bueno, en realidad, cuando los estudios son intermedios o mayores, se tienen que hacer mediciones y las mediciones los periodos de análisis de esas mediciones se indican en la tabla que dice periodos de análisis, ya que podría ser punta mañana laboral, que se revisa de 6:30 a 9:30, punta mediodía laboral, que se revisa de 12 a 3 de la tarde, punta tarde laboral, que se revisa de 5 a 8 de la tarde, punta mediodía festivo, que se revisa un fin de semana. Bueno, ¿por qué algunos periodos de análisis son los fines de semana? Porque, por ejemplo, un supermercado se puede revisar en la mañana, por ejemplo, un supermercado no recibe viajes. A las 8 de la mañana, 8:30, nadie va al supermercado. Por lo tanto, sí se considera el punta tarde, pero se considera el punta mediodía festivo. ¿Por qué? Porque el día sábado, al mediodía, va más gente que, obviamente, que el proyecto en la mañana. A diferencia de un condominio, por ejemplo, que el condominio claramente en la mañana salen todos y en la tarde vuelven todos. Así funciona la mayoría de los condominios. ¿Ya? O de condominio me refiero a departamentos, donde existe más el proyecto habitacional. Ya, bueno, ¿cómo se determina la categoría de los IMIP? Como le hablaba anteriormente, la categoría se revisa por los flujos inducidos que genera el proyecto. Ya, los flujos inducidos es la referencia entre la suma de tasas de entrada y de salida de un proyecto en el periodo más crítico. ¿Ya? La estimación de esos flujos y viajes asociados te lo hace automáticamente el sistema SEIN. Por los datos que ustedes ingresen en el sistema, el sistema va a arrojar el cálculo de los viajes y de acuerdo al cálculo de los viajes es lo que va a resultar de la categoría del IMI. ¿Ya? Como ustedes pueden ver en esta tabla, ahí indica la cantidad de viajes que yo requiero para que se genere las distintas categorías. Por ejemplo, a mí podría salir perfectamente un proyecto que es un básico, o un básico, por ejemplo, en transporte privado, y me podría salir que es un intermedio en otro modo. Por ejemplo, nosotros nos tocó un proyecto con Sebastián que lo categorizamos, y como era un proyecto de universidad, la universidad, la tasa de viajes de universidades de flujo no es muy alta de flujo vehicular, pero sí la de flujo de viaje. Por lo tanto, el flujo vehicular nos arrojó un nivel básico, pero el flujo de viaje nos arrojó un nivel intermedio. Y en este caso siempre se ocupa el de categoría mayor. ¿Ya? O sea, si le da un exento y un básico, es básico. Exento, intermedio, intermedio. No sé, y así sucesivamente. El mayor, obviamente, el de mayor categoría, entonces si sale mayor y básico, es mayor. Ya eso quiero llegar. Siempre se ocupa el de mayor categoría. Estos valores los entrega la plataforma, por si acaso. Ya, entonces, bueno, como ejemplo, voy a ingresar
a la plataforma Same. ¿Se ve la pantalla? ¿Cuál estoy compartiendo, Sebastián? Estás compartiendo todavía la presentación Aquí lo que son. del PowerPoint. Sí. Ahí aparece un ejemplo de categoría. Ahí aparece. Ahora está la pantalla del Windows. Ah, Ahí, exacto. Ahí estás presentando el sistema SAIN. Claro. perfecto. Ya, como les comentaba, a esta plataforma Same pueden ingresar todos con la clave única. No se requiere estar inscrito ni nada. Uno puede entrar como persona natural. Como ven, yo voy a entrar como Francisco Ceballos, persona natural. Y, y bueno, la idea es mostrarles más o menos cómo se hace una categorización. No lo voy a hacer de la forma más breve posible, pero es un ejemplo que ustedes pueden seguir después para hacer una categorización de cualquier tipo de proyecto. Ya, el primer lugar donde se tienen que meter es proyecto de crecimiento urbano y se tienen que meter a categorizar o modificar proyectos. Ahí sí, ya. Un poco lenta la plataforma, ojalá que funcione. Veamos si resulta. De repente está en mantención muchas veces, así que también. Pero la verdad es que la plataforma ha tenido varios problemas, así que en Ujú. caso de que no funcione, por último les voy a mostrar un simulador. Eso también puede ser si tú quieres. Sí. ¿Sí? Bueno, esto es importante que sepan que lo pueden hacer como persona natural, así que no es necesario que estén inscritos ni nada, simplemente lo hacen como persona natural, lo hacen como una simulación y pueden saber qué tipo de categoría un estudio. Y esto lo puede hacer, o sea, un informe, perdón, y lo puede hacer cualquier persona con la clave única. ¿No? Ahí sí, ya. Ahí se ve, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, tipo de trámite a realizar, en general lo que vamos a hacer casi siempre es un proyecto de obra nueva. ¿Ya? Es muy raro que tengan un permiso de edificación de antes de la ley, es como, no sé, no es común. Lo común es que sea un proyecto de obra nueva, ¿ya? Por eso voy a tomar este ejemplo que es lo típico, porque casi todos los proyectos que se generan acá son de obra nueva, ¿ya? Después hacemos clic en tramitar. Si se fijan, aparecen todos mis datos. Dice datos del titular. En este caso, claro, yo no soy el titular del proyecto, pero estoy haciendo una simulación, así que no es problema. Siguiente. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, me va a empezar a pedir ya los datos del proyecto. ¿Ya? Nombre del proyecto, ejemplo europeo de densificación. ¿Ya? Eh, Bueno, es importante que acá en la descripción del proyecto pongan una descripción más o menos como qué es lo que yo uso generalmente. Para no perderme, siempre escribo acá la cantidad de departamentos en este caso y la cantidad de locales comerciales. ¿Ya? En este caso son 240 departamentos y son dos locales comerciales. ¿Ya? Tengo los metros cuadrados de los departamentos y tengo los metros cuadrados de los locales comerciales. ¿Ya? Región. Esto es la Araucanía, el ejemplo que tomé, Temuco. Ya, bueno, tienen que tener la latitud y la longitud de ¿cómo se llama? De donde se encuentra el proyecto. Para eso lo que ustedes pueden hacer es simplemente acá en el Google Maps,
ingresar a Google Maps, hacer un clic en cualquier punto. Si se fijan acá abajo, te entrega los dos valores, latitud y longitud. ¿Ya? Esto es un ejemplo, yo hago un clic acá y me arroja latitud y longitud. ¿Ya? Y si ustedes, por ejemplo, tuvieran que hacer el proyecto como yo les mostré en Temuco, bueno, van a Temuco, eligen el punto donde está el proyecto, en este caso está por acá el proyecto, hago un clic acá y ahí me indica latitud y longitud, que son los puntos que necesito. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, yo aquí tengo que el total el útil edificado, no, útil edificado subterráneo no tenemos para este caso, ¿ya? Porque no hay estacionamiento subterráneo. O algún proyecto subterráneo, puede ser locales comerciales subterráneos, en general son estacionamientos. Ya después la útil edificada sobre terreno, tenemos un total de 13.537,93. ¿Ya? Eso es lo edificado sobre terreno. ¿Ya? Y la superficie neta del terreno, o sea, el total del terreno, son 16.111,6. Estos valores ustedes los tienen que tener claros para cuando vayan a hacer su categorización, como les comentaba anteriormente. Ya, aquí igual, siempre en esta plataforma te dan unos tips. Si ustedes se fijan, acá igual me dice el terreno, la superficie total del terreno donde se emplaza el proyecto de crecimiento urbano. Me dicen lo que es edificada, lo que es útil edificada, ¿ya? Eh, entonces, es siempre importante que se tenga esa información. ¿Eh? La común, el, el, el área común, según lo que se me informó de este proyecto, es 2.537,18. ¿Ya? Después, con toda esta información, se les pregunta qué tipo de proyecto es, si es por densificación o extensión. Bueno, como hablábamos de densificación, es un proyecto que genera, como dice la palabra, más densificación, o sea, más tasa de ocupación, más ocupación. En cambio, extensiones que generamos nuevas áreas urbanas. Por ejemplo, un proyecto como un condominio siempre genera nuevas vías y al generar nuevas vías es un proyecto por extensión. ¿Ya? En este caso, la accesibilidad del proyecto colinda con un camino público, en este caso sí, colinda con la red vial básica no, colinda con vía urbana no, porque, o sea, puede ser un camino público o una vía urbana. ¿Ya? Pero podemos ponerle vía urbana, camino público, eso no va a cambiar la categoría, es simplemente para mantener la información, ¿no? ¿Ya? Después acá se pregunta el rol de la propiedad. El rol de la propiedad ustedes lo pueden sacar directamente del servicio de puesto interno, pero el rol de la propiedad lo deberían tener claro porque el proyecto que ustedes van a generar ya debería tener un certificado de informaciones previas mínimo. Y en el certificado de informaciones previas debería aparecer el rol y ver si en ese lugar donde ustedes quieren hacer el proyecto se puede construir este tipo de proyecto. Pero eso lo debería ver antes que usted se comience con el informe de mitigación vial, eso lo debería revisar la misma empresa que va a construir, o el arquitecto en este caso. ¿Ya? Nosotros se supone que llegamos cuando el proyecto está listo y llegamos más que nada a hacer lo que es el informe de mitigación. Pero si el proyecto no se puede ejecutar, eso tiene que ser revisado antes por la arquitectura que está para hacer el proyecto. ¿Ya? El tipo de área en este caso urbana. La calle, bueno, en este caso vamos a poner troncal. Dirección, tengo los educadores, 440. Región, Araucanía, comuna, Temuco. Añadir dirección. Si ustedes se fijan, aquí se añadió la dirección y ya con eso yo puedo guardar. Se guardó con éxito. Siguiente. ¿Ya? Cuando dice se guardó con éxito, significa que pusieron los datos bien, así que pasan a la otra parte. Después dice el tipo de uso de suelo. Bueno, en este caso, el ejemplo es un proyecto residencial. El destino son viviendas y en este caso eran departamentos.
¿ya? La superficie útil construida del proyecto son 13.537,93 y el número de viviendas son 240. Y ahí le ponemos añadir tipo de proyecto. Ahí tenemos el primero. Después tenemos un proyecto que es equipamiento, que es del tipo comercio, que como les dije son locales comerciales. Y esos locales comerciales tienen 104 construidos. Aquí te preguntan el tipo de escala del proyecto de locales comerciales. Como un proyecto pequeño, le vamos a poner básico. ¿Ya? Se guarda, siguiente, guardar. Ya. Si se fijan, aquí ya me arrojó el tipo de categorización que es el proyecto. En este caso, como vamos a hacer una simulación, no un proyecto definitivo, ustedes ponen es simulación, confirmar. Y si se fijan, aquí ya me apareció mi primer documento de categorización, que es una simulación, como dice acá, y me indica ya que yo tengo un valor de 119 vehículos hora para los vehículos privados y ya que en otro modo tengo 195. Por lo tanto, eso está en el rango de un INIT intermedio para ambos casos. ¿Ya? Lo que significa que ahora yo debería hacer debería generar un INIT intermedio para este proyecto. ¿Ya? Entonces, volvemos a la presentación. Ahí. Ay, no sé por qué no aparece en el tema. Ya, entonces, bueno, como les mostraba, nos dio los dos intermedios. ¿Por qué? Porque el rango de flujo vehicular aparecía entre estos dos valores, entre 80 y 250, y el rango de los flujos de viajes también. Francisco, si quieres, Macarena, sí, eso, no sé si Macarena te va a decir. Macarena quería consultar algo. Sí, dale Macarena, adelante nomás. ¿Me escucho ahora? Ahora sí te Sí, escucha, ¿sí? Ah, ya. Em, Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando ingresa la información sobre la cantidad de vivienda y metro, ¿tira automático, por ejemplo, el flujo vehicular por hora? ¿O eso es como yo tengo que haber hecho una medición e ingresar ese dato? no. El flujo en realidad lo tira automático. Automáticamente la plataforma te dice, este es el flujo que te da tu proyecto. Mira, si voy a mostrar acá tengo un ejemplo, bueno, de una simulación también como la que vimos. Si te fijas, acá indica que esta simulación por lo menos arroja un valor de 21 vehículos horas de viaje. Te podemos pedir, Francisco, que compartas la pantalla a modo de presentación completa, perdón. Está como... Sí, lo que pasa es que estoy tomando la eh, pantalla, las dos pantallas siempre me pasa lo mismo. Claro, Ahí ahí, ahí no. sí. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Ahí se ve bien. Si ustedes se fijan, en realidad ahí te indica los vehículos por hora y los viajes, y eso te lo hace automáticamente el sistema. Lo bueno para que ustedes sepan es que este certificado de simulación es antiguo, ¿ya? ¿Por qué antiguo? Porque el nuevo que hicimos recién en este ejemplo que tomamos, si se fijan, por suerte ahora dice la cantidad de metros cuadrados que tiene el proyecto. Antes no lo decía. Entonces ahora es más fácil para el revisor también ver si puso los metros cuadrados que le corresponden al proyecto. Porque antiguamente podía ser que eso no apareciera y para verlo tenía yo que ingresar al sistema como revisor. ¿Ya? No sé, Macarena, si eso responde a tu pregunta o Sí, súper. Muchas gracias. de nada. Ya, entonces, bueno, aquí puse unos ejemplos de lo que son las categorizaciones, ¿ya? Si se dan cuenta antes, acá por ejemplo, salían los que era un centro comercial, supermercado, bodegas industriales, pero no te indicaba cuántos metros tenía cada uno.
Entonces eso era mucho más difícil para un revisor. En cambio, hoy en día ya estamos viendo que la plataforma tiene algún cambio, porque esto no es tan antiguo, y ya están mejorando esas cosas que hay que ir mejorando a poco. Esta plataforma es nueva, así que claramente tiene bastantes errores. Ya, bueno, ¿qué sacamos? Bueno, como nosotros aquí tenemos que tener dos puntos de vista. El punto de vista de la empresa que va a hacer el proyecto y el punto de vista, bueno, en realidad son tres puntos de vista: del que revisa, del que ejecuta, del consultor y de la empresa constructora. ¿Por qué? Porque el área de influencia al final es lo más importante para la empresa que va a construir, para saber lo que podría mitigar su proyecto. Incluso algunas empresas podrían, antes de construir, saber qué le van a pedir, porque varios proyectos podrían no ejecutarse por las medidas de mitigación que les pueden tocar. Por ejemplo, justo me tocó a una cuadra de la intersección donde se requiere un semáforo. Entonces, si me toca un IBI intermedio, el semáforo me lo van a pedir sí o sí, o un IBI mayor. ¿Ya? O justo me tocó en el lugar donde están todos los semáforos nuevos y la calle nueva. No puedo hacer mucho. Entonces, al final, como que yo creo que ahora, hoy en día, es importante ver dónde se encuentra el proyecto y ver qué me pueden pedir, porque algunos proyectos obviamente se van a caer por los costos de las mitigaciones. Pero eso, bueno, es un tema que vamos a conversar al final. ¿Ya? Entonces, el área de influencia viene determinada por estos nodos que te indica la categorización. La categorización que vimos como ejemplo indicaba que nosotros teníamos tres, bueno, siempre se ve las intersecciones de transporte privado son dos y las de viaje en otro modo son tres. ¿Ya? Por lo tanto, hay que hacer un área de influencia con tres intersecciones hacia todos los puntos cardinales. ¿Ya? Entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de nodos, como les comentaba, depende de mi área de influencia. En el caso de los básicos, el área de influencia siempre es un nodo, siempre. Entonces, si es un nodo, no se puede ir a los cuatro puntos cardinales, no se puede ir solamente a los puntos desde el acceso hacia el punto, hacia el norte, hacia el sur, o hacia el oriente o hacia el poniente, pero siempre son dos puntos, o sea, en general. No sé en realidad, Sebastián, si te ha tocado alguna vez un IMIP básico que tenga más de dos puntos, pero deberían ser los dos puntos hacia cada uno de los puntos Bueno, de... hay veces que me ha tocado 4 en el sentido que es toda la cuadra, por ejemplo. Ya, Porque el proyecto tiene accesos por un lado de la calle y tiene accesos por otro lado de la calle. Algunos proyectos que hemos hecho acá en la escuela. Sí. eso Sebastián, es importante, bueno, que como dice Sebastián, depende de la cantidad de accesos. Pues si me tocan dos accesos, yo tengo que mitigar o sea, una intersección en cada acceso, para cada sentido. ¿Ya? Así que depende del acceso. Es importante, bueno, saber el espacio público de donde está el proyecto emplazado, los tramos de vía que enfrentan el proyecto, ya la superficie, bueno, cuando hablamos de área de influencia, tenemos que tomar la superficie completa ¿cómo se llama? De la línea de edificación a la línea de edificación. Eso quiere decir que tenemos que tomar la vereda o la acera, tenemos que tomar la calzada, ciclovía, todo lo que se encuentre entre la línea de edificación, ¿ya? O la línea oficial. Bueno, para un básico, de no existir una intersección a 500 metros, se tomaría la influencia hasta los 500 metros en cada uno de los sentidos, ¿ya? Por ejemplo, no sé, a mí me puede tocar un IMIP básico justo en la carretera, y en la carretera no voy a tener una intersección fácil en 500 metros para ninguno de los dos lados. Entonces, ese sería como mi límite, ¿ya? Este es el típico ejemplo disculpen, que se mostró, bueno, en el ministerio desde las primeras charlas que se hicieron del IMIP. Si ustedes se fijan, es lo mismo que les dije yo, indica que donde está el acceso, yo tengo que tomar una intersección en cada una de las rutas principales de entrada y salida, ¿ya? Para este caso, yo puedo tomar un nodo hacia arriba y un nodo hacia abajo, pero ya no puedo tomar más. ¿Por qué? Porque mi acceso está por acá. Si mi acceso estuviera en este lado y en este lado, tendría que tomar y tendría que tomar este y este. ¿Ya? Si mi acceso estuviera acá, como les comentó Sebastián, depende de dónde tenga acceso. En general, los proyectos se hacen con un solo acceso, lo que me ha tocado ver a mí, pero también existen proyectos con más de un acceso, como todas las cosas, existen excepciones. ¿Ya? Esto es mi básico, entonces,
lo más simple, el área de influencia en general no abarca mucho terreno, pero, pero eso es lo que te pueden exigir en un básico como área de influencia, ¿ya? Después, bueno, viene un IMIM mayor, y acá ya se pone un poco más complejo el tema, y acá créanme que una empresa tiene que preocuparse bien de la influencia que le va a tocar, porque mitigar todos estos puntos no es algo que... No es, todas las especialidades que se tienen que mitigar de tránsito son bastante complejas y no lo hace mucha gente. Entonces, es bastante, tiene un precio bastante elevado las mitigaciones en general, hay que considerarlas antes de, bueno, como recomendación. Ya, entonces, en un nivel mayor, yo tengo que avanzar, por ejemplo, si me dice que tengo 5 intersecciones, yo tengo que avanzar 5 intersecciones hacia el norte, 5 intersecciones hacia el este, 5 intersecciones hacia el sur, 5 intersecciones hacia el oeste. ¿Ya? Y aparte tomar toda la intersección entre medio, y me quedaría como esta figura, ¿ya? Y ahí tengo que, ahí, como área de influencia, tengo que hacer un catastro de todo lo que se encuentra en esos puntos, entre las líneas oficiales, como les comentaba. Y en ese catastro tengo que saber dónde están las calzadas en mal estado, dónde están las veredas en mal estado, dónde se encuentran los paraderos en mal estado, dónde no hay paradero y se puede agregar paradero, dónde se pueden mejorar las condiciones de movilidad para los peatones, para los vehículos, para todos los actores del sistema de movilidad. ¿Ya? Bueno, acá como puso un ejemplo de un proyecto que nos tocó ver en la comuna, bueno, aquí en Talca, cerca de Talca, ya donde se nos generó, como ustedes ven, bueno, este es el caso que les comentaba, este es un intermedio básico, pero al final se toma como intermedio de 3 intersecciones. El acceso para este proyecto se encontraba en esta calle y tenía, bueno, el acceso 2 y el acceso 3 en estas dos otras calles. Entonces, obviamente, el área de influencia tiene que ser 3 intersecciones en este acceso para todos los puntos y 3 intersecciones en este acceso para todos los puntos cardinales. ¿Ya? Obviamente aquí también depende quién le revise, quién va a revisar el estudio, pero en general uno debería tratar de tomar las 3 intersecciones más importantes hacia los distintos puntos cardinales. No voy a tomar pasajes, por ejemplo, porque los pasajes no son rutas de entrada y salida. Voy a tomar solamente las calles principales. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, acá esta vez Macarena. No. Perdón que pregunte tanto, es que lo encuentro bien entretenido. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo tuviera, no sé, un mall o algún centro comercial y tuviera un acceso como específico solo de camiones? Igual iría como en una categoría como especial o sería como el flujo total o cómo tendría que tomarlo en cuenta. Mira, No sé si me explico. sí, no, te entiendo Ah, ya. perfectamente. Bueno, de repente a eso que tú nombras le dicen acceso de servicio, entre comillas, porque no sé si es de servicio, pero así lo nombran algunos proyectos. En realidad, si tú vas a hacer un acceso, como lo comentaba en algún momento, imaginemos este proyecto rojo de acá sea un mall, ¿ya? Si tú vas a hacer el acceso de camiones por acá y vas a hacer el acceso de peatones y vehículos por acá, tendrías que igual, esto tendrías que considerar las 3 intersecciones hacia todos los puntos cardinales desde este punto y desde este punto, aunque sea solo para camiones, ¿ya? Y ojo, que el acceso para camiones tiene que cumplir la normativa también y se tiene que ver si cumple, por ejemplo, los radios de giro, si un camión puede en una simulación entrar y salir sin ningún problema, tiene que cumplir, así como cumplen los vehículos livianos, los camiones también tienen que cumplir de acuerdo a, más que nada, más que, bueno, lo más importante es que puedan circular y salir sin generar problemas. ¿Ya? Así que en ese caso, Macarena, tu pregunta es bastante interesante porque pasa mucho que hay proyectos, por ejemplo, que te pueden decir ya, vamos a hacer un acceso peatonal por un lado, el acceso vehicular por el otro. Entonces tiene que tomar los dos accesos y tiene que mitigar a todos los puntos cardinales de esos dos accesos, por obligación. ¿Ya? Muchas gracias. De nada. Bueno,
Bueno, en realidad esto fue un resumen, bien resumen de lo que es un IMIP básico. Ya, la idea, bueno, ahora les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando se hace una evaluación de un IMIP, ¿ya? Lo primero que se hace cuando uno quiere evaluar un IMIP, se entra a la plataforma SEIM, como lo conversábamos, y se ingresa el IMIP, ¿ya? El IMIP, cuando se ingresa, cuando es un IMIP básico, el que revisa y el que manda las observaciones y el que aprueba es la municipalidad, ¿ya? Entonces, cuando es un IMIP básico, tienen 60 días para responder cuando yo le ingreso. Esto quiere decir que yo ingreso y 60 días después me van a llegar las observaciones. Y las observaciones no van a ser solamente de la municipalidad, van a ser de la Seremi de Transporte, puede ser de Serviu, del Ministerio de Obras Públicas, de todos los entes públicos, más la municipalidad. Por decirlo así, va a ser una minuta con las observaciones de todos los entes y esa la tiene que entregar la municipalidad luego de 60 días de yo haber ingresado. En caso de que no se cumplan esos 60 días, el proyecto va a salir aprobado por silencio positivo, ¿ya? Yo la verdad es que nunca me ha tocado eso y he tenido varios proyectos atrasados, pero nunca me ha tocado silencio positivo, así que no sé cómo es el proceso, pero existe la forma de apelar a ese silencio en caso de que no se respondan en las fechas que se tienen que cumplir. Ya, luego de esos 60 días, me llegan las observaciones como consultor, las tomo y tengo 30 días para responder. ¿Ya? Yo respondo las observaciones y luego ellos tienen 30 días para responderme para si están de acuerdo con lo que yo respondí de las observaciones o no están de acuerdo y se rechaza el email. O sea, ahí está la instancia de aprobar o rechazar. Ahora, igual en algunas regiones está la suerte de que los servicios públicos dan la posibilidad de generar una última versión por si se te pasara, porque de repente a uno se le puede pasar una señal o se le puede pasar cosas simples, dan la posibilidad como de generar el último arreglo antes de decirte rechazado, no sé, porque se te olvidó instalar un pare en una intersección. ¿Se entiende? O sea, se puede llegar como a esa instancia con algunas de las regiones, no con todas. Todo depende del revisor. ¿Ya? Macarena. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, se reciben observaciones diferentes desde los distintos servicios? ¿Cómo el consultor decide cuáles acoger y cuáles no? ¿Estamos hablando de la primera instancia o la segunda? De la primera, así como lo ingreso y me llegan las minutas de observaciones de la MUNI, del MOB, del MTT, y, por ejemplo, me están pidiendo cosas distintas cada uno. Sí, lo que se hace es que en realidad, en este caso, el que genera la minuta de observaciones, él debería tener claro el decreto. Entonces debería solicitar solamente las observaciones que sean exigibles. Él no debería exigir otras cosas. Pero yo he visto que en la mayoría de los servicios públicos lo que hacen es que agarran todas las observaciones, sea lo que sea, lo copian y generan una minuta con las observaciones totales. ¿Ya? Pero la persona del municipio, o bueno, en la Seremi es más probable que la ordenen, pero en los municipios pequeños, como les comentaba yo, ellos que agarran todas las observaciones y las copian y las pegan en un documento en una minuta. Pero ellos son los que ellos deberían como ordenar de lo que es fuera de norma a lo que no es fuera de norma. ¿Ya? A mí me han pedido cosas fuera de norma y en la minuta igual viene, entonces debería ser la Seremi o el municipio quien determine si la observación cumple o no cumple lo que indica el decreto. Pero bueno, la verdad Macarena, si te toca a ti generar esta minuta, yo te recomiendo mejor agarrar todas las observaciones y dejar todo, ¿no? Total, si el consultor tiene alguna que está fuera de norma, él te lo debería indicar. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, esto que le estoy mostrando acá, estos tiempos, es lo mismo para un IBIM mayor y para un IBIM intermedio, ¿ya? No debería ser lo mismo. ¿Por qué? Porque obviamente los tiempos, es que acá hubo un problema con la normativa, ¿ya? El decreto 30 dice una cosa y la ley de aporte dice otra cosa, ¿ya? Y eso fue un error que cometieron los servicios cuando generaron esta normativa, porque se suponía que los IMIP básicos se iban a revisar en un mes.
Entonces al final como que quedó la ley, lo que indica la ley, pero no lo que indica el decreto por obviamente por la jerarquía legal que tiene cada uno de esos marcos normativos. ¿Ya? Bueno, y para concluir, la idea es que después de todo lo que nos tocó revisar, que en realidad fue muy breve con todo lo que se podría explicar sobre los EMIR, la idea es que ahora conversemos al respecto, bueno, y Sebastián va a mover lo que podríamos, para que todos demos nuestras opiniones o consejos, lo que sea, pues esta es la idea que ahora conversemos todos. Y gracias por las preguntas, siempre se agradece, para que no sean, para que por lo menos se vea que alguien está prestando atención ahí a la conversación. Muchas gracias Francisco, y también muchas gracias a quienes están aquí, también siguen aquí conectadas y conectados. Dejo abierto el espacio para preguntas, para comentarios, reflexiones. Si alguien quiere levantar la mano, bueno, o a viva voz ahí, lo puede hacer. Básicamente nuestra idea es promocionar la posibilidad de que más gente se entusiasme con esto de los IMI. Como les contábamos al principio con Francisco, estamos también ofreciendo un curso sobre IMI, y también donde ustedes pueden profundizar, aprender a hacer las mitigaciones, hacer los levantamientos, hacer el área de influencia con más detalle. Ese curso dura un mes, y son los viernes y los sábados, así que feliz también si quieren conocer un poquito más de eso y se incorporan, sería espectacular. Y también tenemos un diplomado, como les digo, también, eso también es una alternativa. Y también los precios son atractivos también. O sea, yo sé que hay que cubrir unos gastos mismos de los cursos de estos diplomados, pero también no queremos que nadie se quede sin la posibilidad de aprender de estos nuevos instrumentos, porque de verdad se necesitan, como decía Francisco, más gente en los municipios apoyando a los consultores, a los titulares de proyectos, para hacer ojalá cada vez proyectos más completos, más integrales. Y por cierto, acuérdense que también tenemos el magíster de Ingeniería de Transporte, por si alguien quiere también, como decía Francisco, incluso tener esa especialidad de transporte, o ese postítulo, podría ser perfectamente este magíster, por ejemplo, para poder registrarse después en este registro de consultores. Eso avalaría directamente la posibilidad de que ustedes puedan incorporarse sin tener necesariamente el pregrado de Ingeniería de Transporte. Así que, bueno, esa es también la invitación a que ustedes se incorporen a lo que ofrecemos también como parte de la universidad, y también, por cierto, asistencia técnica. Si alguno de ustedes también necesita apoyo a un proyecto y quiere también necesitar algún apoyo desde nuestra parte en la universidad, justo como decía Francisco, hacemos hartos también y bueno, yo me quedo con hartas reflexiones también, así que, pero quiero dejarles la palabra a ustedes si se entusiasman con mencionar algo. No sé si alguien quisiera tomar la iniciativa, pero yo creo que hay varios temas. Me pongo a pensar en los temas rurales, cuando decía Francisco eso de los 500 metros, qué dificultad es poder definir esos 500 metros muchas veces, y también agregar que cuando hay transporte público tenemos que agregar 2 intersecciones más también en los INIS básicos, ¿cierto? Entonces también, eso también es importante considerar, además de la categorización misma que está. O sea, te puede tocar un básico de una intersección, pero para alcanzar el transporte público tienes que agregar 2 intersecciones más, o llegar a los 500 metros. Entonces hay harto ahí también de reflexión que se puede hacer. Y también me quedo con otra reflexión, que también ahí Francisco puede expandirla un poquito más, pero me quedo con otra que es respecto a cómo los proyectos tienen que ser desde el comienzo desde una mirada integral. No basta con decir, mire, yo hice el limit, ya lo dejo ahí, y después le tocará, se aprueba o lo que fuera, y después le tocará al equipo constructor o al equipo que ejecute la obra, las mitigaciones, y de repente le podamos traspasar indirectamente un problema a ese equipo constructor. O sea, hay que también pensar en el proyecto final, y en ese sentido la mirada completa desde la arquitectura del proyecto, la ingeniería de transporte, obviamente la construcción misma, tiene que ir todo de la mano. Ojalá siempre vaya de la forma más integral posible, conversada desde el inicio, acordada, que todos puedan tener un espacio para ir acomodando las diferentes lógicas,
con un criterio, con un criterio común. Y me quedo con un tercer comentario ahí, que es respecto a cómo poder implementar estas mitigaciones de accesibilidad universal en lugares difíciles. Ahí algo dijo Francisco en lugares rurales, me refiero, en zonas patrimoniales. O sea, acá en Valparaíso, aplicar este decreto con todo lo que es accesibilidad universal, muchas veces es muy complejo. Y ahí tienen que haber criterios, obviamente. O sea, tendríamos que cambiar todas las veredas muchas veces, o tendríamos que hacer los proyectos de nuevo, o sería demasiado costoso, y de repente la pendiente, la geografía, lo patrimonial, las condiciones del entorno no te lo permiten. Entonces ahí viene el criterio profesional, que es un poco también lo que yo creo que deberíamos tener súper como incorporado al momento de trabajar. Entonces ahí, Francisco, como, claro, comentarte esas tres cosas. O sea, yo creo que interesante eso que nos presentas como tú decías, un súper resumen. Eso fue súper completo ahí. Y abrir el espacio para que ahí si quieres profundizar un poquito, Francisco, de estos temas y si alguien más quiere incorporarse a la discusión también, bienvenido, bienvenida también. Bueno, la idea Hola, más que nada, hola, Carlos, sí, disculpa, Ahí, la idea más que Carlos, adelante. hola, hola, chiquillos. Oye, muchas gracias por la charla y la opción de conversar ahí un rato. La verdad que voy manejando y medio oscuro, así que prefiero seguir sin la cámara. No te Mira, preocupes. eh, mira, sí, yo hay algo que he agradecido un poco de este cambio de los ACE2 a los IMIP. Creo que ha sido súper bueno el tema de la accesibilidad universal que se considera mucho ahora. O sea, es súper evidente el cambio que sucedió. Y, y por otro lado, que contempla mucho más allá de lo que antiguamente eran los ACE, que eran solamente los estacionamientos de vehículos privados. Entonces, hoy día tenemos que considerar el tema del transporte público, las caminatas, los ciclistas. Entonces, ha sido bastante bueno ese aprendizaje y el incorporar estas técnicas nuevas finalmente. A mí eso me ha gustado. Sin duda, claro, a veces también llama la atención desde nuestra parte que falta o ha faltado un poco más de rigurosidad, tal vez, un poco en los criterios o, o descriterios, también uno lo podría llamar, en los revisores. Que eso pasa harto, lo que comentaban en antes, pasa harto que se empiezan a pasar por la punta, como uno podría decir, y que quieren implementar un déficit enorme que ha tenido la, la municipalidad o la zona en sí. Se me ha pasado que piden, por ejemplo, un semáforo, pero claro, efectivamente está fuera de lo que ellos pueden pedir, pero te dicen, se recomienda implementar el semáforo. Y después es como que uno llega al acuerdo en estas reuniones que muchas veces suceden, y es como que vuelven a insistir después. Entonces, ¿hasta qué punto se recomienda? Entonces, yo creo que lo que decía Francisco es súper cierto y creo que es súper necesario que los municipios tengan gente un poco más especializada eh, y que entiendan este cambio finalmente. Eso sería bastante saludable para el sistema. Eso por ahora. sí, Carlos, bueno, en realidad con respecto a lo que tú dices, comparto totalmente. Yo también estoy muy a favor de esto, de este nuevo sistema que apareció, porque la verdad es que, como ustedes pudieron ver, ya todos los anteriores construyeron lo que quisieron y no hicieron nada. Que también, bueno, hablamos de déficit, pero en comunas como, bueno, doy el ejemplo de Curicó, donde se construyeron 10.000 casas, pero se construyeron loteos de 249 casas, pero al final son 10.000 casas que generaron un problema que no es un déficit histórico, que lo generaron esas casas, que lo generó una empresa, pero esa empresa antiguamente la normativa no le exigía hacer nada. Pero el problema que también le puede tocar justo hoy en día al que quiera hacer un proyecto en ese sector que ya tiene problemas, le van a pedir el semáforo. Y aunque sea un déficit histórico, te lo van a pedir igual y al final ahí depende el criterio,
pero también hay que pensar que el criterio de, se lo digo yo como ex funcionario público, uno pide todo lo que puede. Y es como, porque también uno, bueno, no sé, a mí me tocaba la municipalidad de Curicó, y la municipalidad de Curicó no tiene tantos fondos, entonces yo iba a pedir todo lo que pudiera, siempre. Pero dentro de la normativa, obviamente, no pedía cosas fuera de la normativa, como me ha Sí, tocado po. a mí, cosas que no tienen sentido. Oye, mira, qué buen tema tocáis porque yo siento, y yo también se lo he expresado a los clientes a veces, que uno como consultor, la gran pega que yo siento que uno tiene es finalmente uno es el jamón de este sándwich, ¿cachai? Porque tenéis que dejar contento al cliente, que muchas veces es un privado, y dejar contento al estatal, que es, eh, bueno, todos los entes estatales que ya sabemos. Entonces, eh, para mí es bien encachado porque tenéis que lograr mantener más o menos un equilibrio en esta balanza, porque, digámoslo también por el otro lado, el privado normalmente quiere ahorrarse todas las chauchas posibles, ¿cachai? Entonces, en ese sentido es como, oye, pero vayan en medio de tu propio proyecto y de tus propios clientes. Entonces, yo creo que uno como consultor tiene, y yo creo que es el deber de uno, de decir, oye, ¿sabes qué? Yo creo que aquí es necesario que, no sé, pues, pongáis vallas peatonales, hagamos una cuestión en Cachapa para que el acceso a tu propio proyecto y también la misma venta del proyecto sea segura con una buena accesibilidad a los clientes y a los usuarios. Entonces, en ese aspecto, como consultor, siento que es súper encachada la pega. Aunque, por supuesto, que a veces es bastante difícil. Sí, bueno, en realidad, como dice Carlos, es súper difícil. Imagínate yo, Carlos, que trabajo aquí en el Maule, aquí creo que hay un ingeniero de transporte en toda la región, en todas las municipalidades. Entonces, al final uno aquí tiene que esperar, obviamente, tiene que esperar, bueno, que te toque cualquier cosa. O sea, no me refiero a cualquier tipo de profesional, pero me refiero a que te llegue cualquier tipo de observación que no tiene que ver con la normativa. Y al final hay que estar diciendo, bueno, ya hagámoslo, no lo hagas. Porque, como tú sabes, Carlos, uno también si dice no, pero la normativa dice esto, igual te pueden rechazar el estudio. Aunque la normativa diga una cosa, porque llegar después a pelear, porque tu IMIP, no sé, llegar a pelear porque el IMIP te lo rechazaron y estaban rechazados, al final se demora más tiempo en ingresar, te demoran menos tiempo en ingresar uno nuevo. Entonces, como que al final ese es el gran problema, pero sí, dale nomás, o sea, interesante Sí, ahí. solo agregar a la conversación un poco lo que estamos ahí mencionando en el chat también, que me parece muy interesante también ese otro punto, y tú algo lo dices también, Francisco, como esa dificultad de establecer criterios, incluso de lo que tú decías, incluso del área de influencia, o sea, mira, chuta, ¿tomo esta intersección o no tomo esta intersección? O el tema del semáforo, claro, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Hasta qué punto llega ese criterio? Y en algunos casos se pide para que sea posterior, ahí mencionan el chat, y no. Y en ese sentido también quería como agregar la oportunidad que también tienen los municipios hoy día de acelerar, ojalá lo más posible, la generación de estos planes que tú decías, Francisco, de infraestructura. Porque muchas veces pasa que, lo conversábamos también con otros colegas de municipios, que, por ejemplo, claro, tú vas como consultor o no sé, de asistencia técnica y dices, mire, voy a mitigar, por ejemplo, una ciclovía y voy a proponer una nueva ciclovía en ese sector. Y te das cuenta que no hay ni siquiera un plan de ciclovía. Entonces, no hay ciclovías proyectadas, no puedes mitigar ciclovías. Como decía también Carlos, con la mayor gana que tengas de poder entregarle un valor agregado a ese proyecto e incluso un beneficio a la ciudad, te encuentras con un tope de decir, chuta, pero si no hay ciclovía acá, tendría que proyectar algo que no conecta con nada, lo que no tiene sentido tal vez, y qué sé yo, bueno. Entonces, yo creo que ahí hay un tema muy importante que también tú dijiste, Francisco, que es conectar al final los IMIP con estos planes que son más de infraestructura de inversión intercomunal, idealmente, para que la ciclovía no termine en la comuna de cada lugar. Así, eso me pareció muy interesante. Ojalá se aceleren esos planes y podamos conectar estos IMIP con cosas que ya están al menos proyectadas.
eso quería agregar como para ir conectando algunos comentarios del chat y otros que ustedes están diciendo. Así que súper, muy interesante lo que conversamos. Sí. Disculpa, hay un comentario que hizo de Manríquez, no sé, de Diego, no sé si será Diego, pero bueno, sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, yo lo digo directamente, acá en la región del Maule piden el estudio de justificación dentro del informe y eso está fuera de norma, totalmente. Pero al final uno tiene que, como que tiene que hacerle caso porque si uno no le hace caso, te lo rechazan. Y al final como que uno tiene que llegar a acuerdos con esto. Pues el problema es que la ley al final cada uno tiene su criterio. Y eso es un problema, porque debería ser unificado el sentido para todos. Pero al tener cada uno su criterio, pasan estas cosas como las que dice, no sé si es Diego, pero bueno, Manríquez, que dice que en las regiones, en algunas le obligan a poner justificaciones de semáforo. Entonces eso, claramente, eso no está en la norma. Por ejemplo, acá yo ingresé a un IMIB acá en Teno, que es un pueblito, y me pidieron poner GPS, un ejemplo. Y me rechazaron un IMIB por no poner GPS o cosas que no tienen sentido, que no son dentro de la norma, pero como lo dije en algún momento, entrar a la pelea tampoco conviene mucho, porque uno tiene que después presentar un recurso de reposición, el recurso de reposición dura es mucho más largo el proceso, entonces es mejor llegar a acuerdo. En conclusión, digo. No sé si alguien más quisiera comentar. Bueno, ahí dice David Manríquez, perdón. Ahí está el nombre de David. Gracias, David, por también tu comentario por el chat. No sé si alguien más quisiera ir agregando algo más. Y bienvenida alguien más. Un par de comentarios más si quieren y si quieren, vamos cerrando para ir completando un poco este conversatorio. ¿Ya? Así que, sí, si alguien más, sí. Oye, Sí, adelante, Carlos. Sí. tal vez sería interesante, no sé, que en el chat pudiéramos poner nuestro contacto o algo así. Y yo creo que siempre es bueno tener, no sé, un apoyo, una red o con quién resolver dudas, eso, ¿cachai? Como, o incluso con quién pedir otro contacto, porque en esto también es harto de, oye, ¿quién tiene el contacto de, no sé, el director de tránsito de cualquier comuna? ¿Cachai? Creo que Sí. siempre es bueno generar estos círculos virtuosos de profesionales en un área así específica, que uno tampoco a veces conoce a mucha gente. Sí, y agregar eso, Carlos, también para mencionar que podemos mandar esta conversación, este conversatorio, con la grabación que tenemos también, con la presentación de Francisco un poco, para que todos la tengan también, para que quede registro también si quieren revisarla de nuevo, recordarse estos primeros pasos. También bienvenida a esa idea, me parece súper genial. Sí, súper buena idea. Súper, ahí muchos están comentando ahí por el mismo chat sus contactos, quien quiera voluntariamente ahí agregarnos. Así que, súper, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos cerrando, si quieres ahí, Francisco, si tú quieres ir cerrando algunos puntos finales y ir como comentando lo último para ir completando la actividad. Antes de cerrar, bueno, agradecerle a todos la participación, invitarlos nuevamente al curso que indica Sebastián, porque es un curso que tiene un precio bastante accesible y la verdad es que ahí vamos a discutir más a fondo todos estos temas que estamos hablando y vamos a hablar también más a fondo de lo que es la presentación de un IMIC y todo lo que tiene que ver con el informe de mitigación, ¿ya? Desde las medidas de mitigación hasta el ingreso a la plataforma. Bueno, y este tema como es bastante interesante, es un tema nuevo y esperamos que en algún momento se unifique el criterio de los revisores y obviamente esto es nuevo, entonces hay que la idea es poner de todo de nuestra parte. La idea, como yo siempre lo digo, es que no los servicios públicos, como nosotros somos consultores, no crean que somos los enemigos. Aquí el trabajo es de todos. El trabajo en conjunto es mejor que el trabajo
como si fuéramos dos entes distintos. Hay que trabajar en conjunto, porque todos me imagino que lo que queremos es una ciudad mejor. Entonces, esa es como la conclusión que les quería llegar. Súper. Bueno, yo también agradecerle a quienes están aquí presentes, también especialmente a ti, Francisco, por la experiencia entregada, por los comentarios y también la reflexión, también a quienes participaron acá. Agradecerles por el entusiasmo de estar hasta un poquito tarde hoy día conectados y conectadas. Así que bueno, súper, miren, ahí están los últimos contactos ahí del chat para que se vayan guardando y se vayan copiando. Yo les voy a enviar igual esta conversación que tuvimos, esta presentación, y espero, como dice Francisco, poder verles más adelante, ya sea a través de el correo, contacto, el mismo curso, o futuros diplomados o magíster que hagamos juntos, incluso una nueva charla, también feliz de participar. ¿Ya? Así que eso sería, bueno, les agradecemos por todo y nos veremos en otra oportunidad. Así que muchas gracias. Nos vemos. Que tengan buenas Muchas noches. gracias, Francisco Chao, y Sebastián. Sebastián. Chao. Chao a Gracias. todos. Muchas Que estén bien. gracias. Chao, chao.